K-Tape es un rapero surcoreano que se volvió tremendamente viral en 2015 con el tema que vamos a ver hoy, a pesar de que es un tema con varios cantantes, 3 coreanos, el propio K-Tape, Jay All Day y Occasion, y 2 japoneses, Luta y Ko. Y además se podría discutir bastante a quién corresponde el mérito de esta confluencia. Según mi punto de vista, se lo debemos bastante a Jay All Day. Pero luego os cuento por qué. Bienvenido a Asian Music, JP de Fer. Hoy, Ijima. Asesino de sardinas. A ver, es cierto que cuando Highlight Records subió el vídeo a YouTube, Highlight era el sello en el que estaba K-Tape cuando se hizo el Ijima, el título del vídeo era K-Tape, Ijima, Feat. Y el nombre del resto de raperos. Bueno, yo digo que el mérito corresponde bastante a Jay All Day porque aunque Jay nació en Seúl, vivió 6 años en Estados Unidos, en Boston y en Filadelfia, y 4 años en Japón, en Tokio, y fue allí donde se metió en el rap. De hecho, sus primeras mixtapes están hechas en Japón, antes de irse a Corea. Y cuando K-Tape le mandó la base de este tema a Jay, fue este el que le dijo, oye, espérate que le voy a dar un toque a unos colegas de Japón a ver si se meten. Y ahí fue cuando Luta y Ko, los japoneses, se metieron en el tema. Y para muchos, las estrofas de los japoneses son las que más molan, no solo por el flow, que también. Cuando hable de la letra veréis por qué. Los 3 raperos coreanos, K-Tape, Jay All Day y Occasion, son los que son porque forman juntos lo que ellos llaman The Cohort, la cohorte. Y de hecho, el título de la canción Ijima, que significa en coreano no lo olvides, no escrito así, lógicamente, tal y como está escrito en el título, no es más que una transcripción fonética para que los que no sabemos coreanos podamos pronunciar Ijima. Bueno, pues Ijima era un saludo que usaban los miembros de The Cohort entre ellos y de hecho lo instauró Jay All Day, que se lo decía pues constantemente al resto. Por cierto, aprovecho también para comentar que en la canción salen unas referencias marítimas, Orca Ninja, Killer Whale, Underwater Squad. Bueno, pues todo esto forma parte del argot interno de The Cohort. La canción está bastante inspirada en el You Guess It, Bitch You Guess It, de OG Mako, que se molestó bastante cuando salió el tema Ijima, pero bueno, luego se le pasó. Yo creo que al ver el exitazo que estaba teniendo en Estados Unidos, dijo, pues a ver si al final la peña se me va a poner en contra. No es plan. Jay All Day admitió que se habían inspirado en el You Guess It de OG Mako, pero niega que le hayan copiado. Bueno, yo le creo, tampoco disimulan las similitudes. Por cierto, suscríbete, dale al like, comenta, retuitea, cómele la olla al vecino para que se suscriba también, ¿no? ¿O qué? ¿O no? En el vídeo veremos a K-Tape pulular por los pasillos de un hotel, meterse en una habitación donde él, que se encarga del estribillo y de una estrofa, será el hilo conductor que nos irá llevando a los diferentes sitios donde se encuentran los diferentes rappers, para que hagan cada uno su estrofita. Advierto que visualmente es bastante psicodélico y que destila un rollo trap underground, somos peligrosos, nos drogamos y somos muy malos. Musicalmente esto sería rap drill o trap drill. Lo que es seguro es que es drill, porque tiene pues unos bajos potentes, una caja dura, letras violentas y no cantadas demasiado melódicamente. Es como crudo. Vamos a ver el vídeo porque se me está yendo un poco la olla y aviso que podemos tener un poco de ataque epiléptico con el videoclip, ya veréis. Me pongo los auriculares. No entra. Ahí. Y le damos al fucking play. Tic. Tac. K-Tape. Hay tormenta. Ijima. Ese es K-Tape. ¿Veis? Pasillo de hotel.
De momento no hay bajo. Squad shit. Ichima. On the water squad. ¿Veis? Underwater Squad. Pandilla bajo el agua. Y ahora Orca Ninjas. Ninjas go ramble, 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 ramble. On the water squad. Your dirty moment count. Orca ninjas go. Fijaos cómo salen ninjas, ¿no? Y ahora saldrán ballenas, creo, colas de ballena. Ichima, Ichima, 우리가 이치마. Ese es Jay All Day. 비치나 우리가 비치나. ¿Veis las colas de ballena? 신경 꺼 너는 너 나는 나. We the killer whales. 날개 피고 돈이에서 수영. Paro porque sé que ahora va a deletrear Cohort, el grupo que ya os he dicho que formaban Jay All Day, K-Tape y Occasion. C-O-H-O-R-T, with the cohort, pay these boys, ¿no? C-O-H-O-R-T, somos la cohorte, paga a estos chicos, o algo así. C-O-H-O-R-T, with the cohort, pay these boys. Motherfucker, fucker, 주둥이 막 fucker. 너는 너, 나는 나. 받아들여 어서 너는 남들 욕할 때 나는 돈 벌러. Luta. 味噌にジョロは日課マーケにキス神を祝えまた次の戦に行く広げる世界地図 Them ninjas on the mission 邪魔者は容赦なく切る死ぬ生きるかけてりゃ当然の義務見てみ気分人は最後ロンリー残せるものは大いにこうしたことないこの一生に Hey motherfucker you can feel my pain Tiene otra musicalidad, Luta. そりゃ死んだ目じゃ追いかけてこないティンカベルララチックスワンヘル On the water squad Ahora toca la estrofa de K-Tape. Your dirty moment Es un locurón. All ninjas go ramble, 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 ramble. I'm zombie. 너무 마신 싸구려 codeine. 여전히 몸엔 coming. Camel down, you know it going. How did I know motherfucking name? 난 욕조에 누워 쇼핑해. 이거 babe. Kiss 8, bitch, my killer whale. Killer whale. 수영해. 우리 곧 돈으로 수영해. 너네 컴퓨터로 구경해. 너네 삶까지 내가 주연해. 그니까 잊지마의 이름 절대로 잊지마의 Parón. 잊지마 절대는 이름 잊지마 절대는 팀은 원국에서 우리 잊음 그래 잊지마. Ese es Occasion. Fucking trendsetter. All my shit very rare. Tiene un rollo muy parecido a K-Tape. 니네 오빠 돈을 벌긴 개뿔 개소리야 돈을 벌긴 개뿔 여전히 몸인 개모상어 가죽 걸친 채로 여기는 강남대로 Eso es un mono. El gráfico, ¿no? Es un mono con símbolo de won. 정신은 돌고 돌아 서재 자리기면 On the water squad. No me canso de hacer el was. Your dirty moment count. Ahora se viene el mejor. Ko. Ninjas go ramble, ramble, De los dientes plateados. ramble. Otro rollo. Never forget. 오버에 토끼忘れるなあれこれそれ大切なのどれいらないもの捨てちゃおういるものだけありゃ幸せなのかもしれないだろうありがとう。俺は俺の足で歩く綺麗な靴また汚しまくるシューレース外すエアフォースワンそれかボロいコンパスと重たい革ジャンで気分はロックスターチューインガムを噛みながら聴いてるブルーハーツ
Vaya tatu tiene aquí, es la Mona Lisa. やりたくないことやってる暇はねえって言ってたまし田代じゃない過去の話すんのダサいから昔のこと忘れちゃったらいい¿Ballenas? ¿Delfines? Que sí. Mackie Yankee, K-Zape, Art Dealer. Y los grafiquitos estos, que hoy en día podrían ser NFTs. Muy bien, bueno, pues Yankee y Art Dealer son los que junto a K-Zape dirigieron el vídeo y sin K-Zape lo editaron. Voy a quitarme esto. Perfecto. Bueno, no se puede hacer muchísimo análisis de la letra, pero sí sacar unos detalles. Por ejemplo, en la canción se tocan 3 lenguas: japonés, coreano e inglés. Y cada rapper rapea en su propio idioma, alternando algunas palabras, algunas frases en inglés. Excepto Jay All Day, que canta en las 3. Bueno, en japonés creo que dice una palabra: Ichiban, number one. Número 1. Los 3 raperos coreanos rapean sobre haber tomado mucha codeína, ser los putos amos, nadar en dinero... Nada nuevo. Pero los 2 raperos japoneses se curraron bastante más la letra. Empecemos por Luta. En general habla como de ir a una batalla, de salir victorioso, lógicamente, pero suelta frases como: regar mis células cerebrales es una rutina diaria. Luego habla de teñirse el pelo para ir a la batalla, abrir el mapa del mundo y no poder dudar en una situación de vida o muerte. Obviously. Dice: las personas al final se sienten solas. Hay muchas cosas que se pueden dejar atrás en esta vida. Tú no puedes sentir mi dolor. You can never feel my pain. No hay excusas, o no tengo excusa. No hay hadas siguiendo esos ojos vacíos. Bueno, estas frases tienen claramente un tono bastante poético para encontrarse rodeadas de rimas sobre drogarse, nadar en billetes y, bueno, este tipo de fraseos que están haciendo los coreanos. Y el otro japonés, Ko, suelta cosas como: esto, aquello, lo otro, ¿qué es lo importante? Deshazte de las cosas innecesarias, podrías ser feliz solo con lo que necesitas. Bien. Camino sobre mis pies descalzos, los zapatos nuevos se ensucian, con unas Converse baratas y una chaqueta de cuero me siento como una estrella del rock. Menciona que escucha a The Blue Hearts, una banda de punk japonesa de los 80. Incluso cita al guitarrista en la frase: no tengo tiempo para hacer lo que no quiero hacer, dijo Mashi. Y termina con: es débil hablar del pasado, es momento de dejarlo ir. Bueno, la letra de Ko deja bastante clara la intención de: vamos a rapear juntos japoneses y coreanos, pero no vamos a tocar el tema del conflicto cultural que todavía hay entre estos 2 países, entre las sociedades, mejor dicho. Hay mucho racismo hacia la otra cultura en ambos lugares. Tal vez, a lo mejor un poco más en Japón hacia los coreanos. Bueno, ya sabéis que en el siglo pasado han tenido muchísimos conflictos político-militares. Pero este tema no va a ser un We are the world, vamos a abrazarnos y a querernos. Simplemente no tocamos el tema, rapeamos juntos y dejamos atrás el pasado y que les den a los que se odiaron años atrás. ¡Bravo! Hay pequeños detalles para fundir las culturas. Por ejemplo, Ko, que es un rapero japonés, rapea todo el rato con una lata de Cass, que es una cerveza coreana bastante conocida. Luego, por ejemplo, también van apareciendo constantemente el símbolo del won y del yen, que son las monedas de cada país, respectivamente, cohesionando aún más las 2 identidades en la canción. Por cierto que Jay All Day también está bebiendo una Cass. Una cerveza Cass. Ya que he mencionado la bebida de Ko y de Jay All Day, la cerveza Cass, dejadme que os comente que K-Zape lo que está bebiendo y desparramando por todos lados, porque lo sacude como si fuera una maraca,
es Macchioli, que es una especie de vino de arroz turbio y sin filtrar que no está precisamente asociado a la clase alta. Y deciros también que esta conjunción de raperos coreanos y japoneses ya ha vuelto a ocurrir. Por ejemplo, Satsuki tiene un temazo con Anubis de Almars de hard trap máximo poder llamado Trap Jeonsa o Trap Guerrero, y ella es coreana y Anubis es japonés. Y respecto a K-Fape, el éxito de Ijima le hizo tomar la decisión de probar carrera en solitario en Estados Unidos. Y aunque el par de años siguientes a este exitazo increíble, pues estuvo haciendo cosas, muchas colaboraciones con varios raperos, yo creo que tanto la dificultad del idioma, porque él no hablaba inglés y tampoco se dedicó a estudiarlo, esto lo reconoce en una entrevista, como haberse alejado de sus compañeros de The Cohort, pues le fueron minando interiormente y poco a poco se fue diluyendo. Incluso estuvo en relaciones con AA Rising. Ya sabéis, aquí hemos hablado mucho de AA Rising, pero está confirmado que a fecha de hoy, o sea, a finales de 2021, inicio de 2022, ya no tienen nada que ver. Y no estoy 100% seguro, pero juraría que está de vuelta en Corea. Y lo digo, por ejemplo, por cosas como este post en Instagram del 21 de diciembre en el que K-Fape está ahí con unos fajos de billetes y son wons, son billetes de 50.000 wons. Algo me dice que un billete de 50.000 wons en Estados Unidos pues no vale para mucho. Y por hoy ya está. Nos vemos next time.